Hoy vamos a hablar de lo que tú necesitas saber para mejorar tu memoria cuando tienes la enfermedad del Parkinson o la enfermedad de los cuerpos de Lewy. Esto también aplica a la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas cuando están afectando la cognición. Lo primero que voy a decir es que hay una razón por la cual estas tres palabras, mejorar la memoria, están entre comillas. La razón es porque no siempre podemos mejorar la memoria y a veces, inclusive, mantener la memoria es sumamente difícil cuando estamos hablando de enfermedades neurodegenerativas, que por definición son enfermedades progresivas. También la memoria es solamente una de las áreas que están afectadas. Cuando digo área, estamos hablando de dominios de la cognición. Memoria es una sola área. Hay 5 más, en total son 6, que vamos a hablar de eso pronto. Vamos a definir lo que es la memoria. La memoria es la capacidad que tiene tu mente para codificar información o datos, almacenarlos y poderlos recuperarlos, poderlos recordarlos cuando sea necesario. A menudo consideramos la memoria como la parte más importante de nuestro cerebro, la función más importante de nuestro cerebro. Esto explica por qué las demencias, las enfermedades que afectan todas las funciones cerebrales, se consideran como las enfermedades de la memoria. Pero recuerden, el cerebro es mucho más que memoria. De hecho, la memoria es una sola área de las muchas que se afectan cuando uno tiene demencia. Qué tan inteligente tú seas va a depender de cómo estas áreas trabajan juntas. ¿Cuáles son las áreas o los dominios? Bueno, tenemos 6 áreas. La memoria es una sola de ellas. Como dije anteriormente, el lenguaje es otro, la atención, la función ejecutiva, la cognición social y la función visoespacial. Cada persona tiene una área más desarrollada que la otra. Y esto va a depender de muchos factores, como por ejemplo tu genética, factores ambientales, enfermedades que están alrededor tuyo, enfermedades que tú tienes. Son muchos factores que pueden afectar qué tan bueno tú seas en una área o en la otra. Y todo el mundo es distinto. ¿Ok? Mucha gente tiene una memoria fotográfica, pero no pueden aplicar los conceptos aprendidos. Mucha gente son buenísimos con el lenguaje. Mucha gente puede escribir unos ensayos buenísimos. Para tú ser un buen abogado, tienes que desarrollar este dominio que es el lenguaje. Los abogados tienen esa capacidad y ese talento para expresarse muy bien y para escribir muy bien. Eso es un requerimiento para ser un buen abogado. Otro ejemplo clásico es los cirujanos tienen una función visoespacial bien desarrollada. Ellos ven cosas tridimensionalmente, de una manera tridimensional. Es como tener un mapa dentro de la cabeza. Lo mismo aplica para los taxistas de antes, cuando el GPS no existía. Esos taxistas tienen un mapa dentro de la cabeza. Otro dominio bien importante es la atención, la capacidad que tú tengas para concentrarte, para enfocarte y poder absorber los conocimientos y después aplicarlos. Ahora, por último, tenemos la función ejecutiva, que yo creo para mí es la más importante, y es la capacidad que tú tengas para planificar, para ejecutar un plan. Un ejemplo clásico es cuando tú tienes un ejecutivo de una compañía bien importante, el director, lo que le llaman aquí el CEO. Esas personas tienen que tener la capacidad para poner cosas juntas, para poner, planificar y ejecutar una acción. Si ustedes me preguntan cuál es la función, cuál es el dominio que más se afecta cuando tú tienes Parkinson con demencia.
o la enfermedad de los cuerpos de Lewy es la función ejecutiva. ¿Ok? La atención también va a ser afectada y también la función visoespacial. Interesantemente, la memoria está relativamente conservada. Por eso es cuando uno le pregunta a los familiares y a veces a los mismos pacientes, ¿y cómo está la memoria? No, la memoria está bien. Y es verdad, la memoria está bien. Ellos se pueden recordar bastante bien. El problema son las otras funciones, estas tres, especialmente esta. Se ve bien afectada y a veces desde el principio. Mucha gente piensa que demencia es lo mismo que Alzheimer y no es lo mismo. Alzheimer es una de las causas de la demencia, pero tenemos muchísimas causas de demencia, muchísimas. Van a ver eso ahorita. El término demencia es lo que utilizamos para describir cuando uno tiene un deterioro cognitivo en cualquiera de las áreas, en cualquiera de los dominios, de los 6 dominios que hablé anteriormente, con la suficiente magnitud para afectar la función, las actividades del diario vivir. Déjame darle un ejemplo. Por ejemplo, si uno tiene un problema con la función visual espacial, vas a tener problemas conduciendo, porque te vas a perder, e inclusive en lugares familiares, te vas a perder y las probabilidades de tener accidentes aumentan. Otro ejemplo es cuando tienes problemas con la función ejecutiva, vas a tener problemas siguiendo una lista. Por ejemplo, si alguien te da una lista de cosas para comprar en el supermercado, vas a tener problemas siguiendo esa lista. Bien importante que quiero que entiendan que es normal que piensen que la memoria, que es uno de los dominios, ¿ok? Acuérdense que son 6, no está igual que antes. Tú puedes pensar eso y es completamente normal. Por ejemplo, cuando yo tenía 20 años, yo solía memorizarme 3, 4 páginas llenas de cosas en menos de 2 horas y podía recitarlas. Ahora yo no puedo hacer eso. Eso es normal, completamente normal. Lo que no es normal es que tu función esté afectada. ¿Ok? En otras palabras, la demencia, como dice aquí, no es una consecuencia normal del envejecimiento. ¿Ok? Bien importante. ¿Ustedes saben cuál es la edad del presidente de los Estados Unidos? 80 años. ¿Ok? 80 años. ¿Ustedes saben cuál es el promedio de los senadores de los Estados Unidos? Eso en diciembre del año pasado. 64 años. ¿Ok? 64 años es el promedio de la edad de los senadores. ¿Ok? Un dato curioso es que hubo un senador que se retiró a los 100 años y poco después de retirarse, él murió unos meses después. Y ese senador tenía 100 años cuando se retiró. Eso pasó en el 2000, en el 2003. Un senador por Carolina del Sur. ¿Okay? Es un dato bien curioso y eso quiere decir que la edad es solamente un número y todo va a depender de las enfermedades que tú tengas. Bueno, vamos a hablar ahora de las causas de la demencia. Hay muchísimas. Estas son unas de ellas. Lo que pasa es que no hay espacio para ponerlas todas aquí. Aquí estamos hablando de la enfermedad de cuerpos de Lewy. Y cuando digo la enfermedad de los cuerpos de Lewy, que es una de las causas de la demencia, me refiero a la demencia que ocurre cuando tienes Parkinson, la enfermedad del Parkinson, o la demencia de los cuerpos de Lewy. Ahora, si ustedes me preguntan cuál es la causa más común, no es la enfermedad de demencia que ocurre en Parkinson, es el Alzheimer. Esa es la causa más común. Y aparentemente la segunda causa más común es cuando tienes accidentes cerebrovasculares, o lo que le llaman en inglés strokes, ah, afectando ciertas áreas del cerebro que tienen que ver con la cognición. Pero hay muchísimas áreas, como ven aquí. Ahora bien, hay muchas razones por las cuales tú podrías tener síntomas similares a la demencia, pero técnicamente hablando no son demencia.
Porque cuando tú remueves, cuando tú eliminas lo que está causando los problemas cognitivos, tu función de la cognición mejora significativamente. ¿Qué hacer? Bueno, pasos y cambios en el estilo de vida. Lo primero que hay que hacer es tratar condiciones que tú puedas revertir, como por ejemplo problemas para dormir, tratar la depresión y suspender algunos medicamentos. Y ustedes se preguntan, ¿qué medicamento? ¿De qué está hablando? Bueno, vamos a darle un ejemplo. Hay muchas pastillas que utilizamos para controlar la vejiga. Cuando la vejiga, por ejemplo, en pacientes de Parkinson que tienen una vejiga hiperactiva, muchas veces utilizamos medicamentos para controlar la contracción muscular de los músculos de la vejiga, para que no te tengas que levantar 5 o 6 veces en la noche para ir al baño. Uno de los medicamentos que tienen que eliminar cuando tienen problemas cognitivos es este que está aquí, osibutinina. ¿Ok? Este tienen que eliminarlo. ¿Por qué? Porque este medicamento tiene lo que se llama un efecto anticolinérgico que no es bueno para las personas que padecen del Parkinson y tienen problemas cognitivos. O inclusive cualquier persona que padezca de demencia. Eh, También tenemos estos otros medicamentos que tienen el efecto similar, ¿ok? Básicamente el mismo mecanismo de acción. Otros ejemplos son algunos medicamentos que utilizamos para el Parkinson. Cuando uno tiene Parkinson, la enfermedad del Parkinson con demencia, uno tiene que simplificar lo más que pueda el régimen. Y la mayoría de los pacientes que están en la etapa de demencia, que ocurre por lo menos en el 80% de los pacientes de Parkinson, después de muchos años con la enfermedad, normalmente uno los mantiene solamente en la levodopa. ¿Okay? Pero este es el orden de los medicamentos que uno tiene que retirar, que uno tiene que descontinuar, especialmente este y estos dos. El trihexifenidilo, bien difícil de pronunciar en español y en inglés, bien difícil de pronunciar. La amantadina, el que le sigue. Y después estos dos que son dopaminas agonistas, dopamina, son agonistas de dopamina. Otro ejemplo es algunos antidepresivos que utilizamos. Por ejemplo, la amitriptilina, dozepina, y esto es otro tipo de medicamento que utilizamos para la depresión, que también tiene efectos anticolinérgicos. Los medicamentos que utilizamos para el dolor severo, oxicodona, hidrocodona, morfina, codeína, todos esos medicamentos pueden afectar tu cognición, tu memoria. Hay que eliminar esos medicamentos o por lo menos reducirlos si es posible. Otro ejemplo, pastillas que utilizamos para dormir, como la lorazepam, clonazepam. Y ustedes van a decir, pero mi doctor me prescribió clonazepam porque yo estoy moviéndome mucho y teniendo unos sueños vivos por la noche. Bueno, eso está bien. Eso está bien porque no todo puede ser perfecto en la enfermedad de Parkinson. A veces tenemos que tratar cuando tú estás moviéndote o peleando, teniendo un sueño vivo, cuando tienes la enfermedad de Parkinson con clonazepam. Y eso mejora esos sueños malos que tienes, pero pueden afectar tu cognición. Por eso que tienes que tener un balance. También otras pastillas que utilizamos para dormir, como el Ambien, la Lunesta. Estas son pastillas que tenemos aquí en los Estados Unidos. No sé cómo se les llama en países latinoamericanos. El Benadryl, que es el nombre que le llamamos aquí en los Estados Unidos, también es un medicamento que utilizamos para alergias y puede afectar tu cognición. Y cualquier cosa que tú veas como Tylenol PM, todo lo que tenga PM tiene Benadryl, ¿ok?
que son antihistamínicos que cruzan la barrera que tenemos del cerebro y causan sedación y tienen efectos anticolinérgicos. Son los mismos efectos que tienen estos medicamentos que hablé. Este y este. ¿Ok? Y este también. Ahora, otra cosa bien importante es comiencen a hacer ejercicios. Y no es hacer ejercicios una semana y después la otra semana sin hacer ejercicio. Eso no funciona así. Usted tiene que tener un patrón, una estructura. Si ustedes dicen voy a hacer ejercicio mañana, no digan van a hacer ejercicio mañana. Mejor digan voy a hacer ejercicio mañana martes a las 9 de la mañana. Porque si no las cosas no trabajan así. Yo tengo un video completo de ejercicio. Búsquenlo en mi canal. Específicamente para los pacientes de Parkinson, pero eso aplica a cualquier persona. ¿Ok? Ahora, la otra cosa es una dieta saludable. Una dieta saludable, bueno, eso significa, tiene muchas definiciones. ¿Ok? Va a depender de tu cultura, pero normalmente utiliza sentido común. Por ejemplo, tienes aquí un hamburger, ¿verdad? Una hamburguesa con unas papitas fritas y una Coca-Cola. Y aquí una ensalada con salmón y agua. ¿Qué tú crees que es más saludable? Vamos a dejarlo ahí. Ahora, otro medicamento que se me olvidó decirle es, o algunos medicamentos que utilizamos para los espasmos musculares, como la ciclobenzaprina, eso también puede afectar la memoria. Tengan mucho cuidado con estos medicamentos. Siempre y cuando no tengan problemas cognitivos, está bien utilizarlos, ¿ok? Todos esos medicamentos está bien utilizarlos. El problema es cuando tienes problemas cognitivos, porque estos medicamentos tienen lo que le llaman, afectan la función, son anticolinérgicos, o sea, van a afectar la memoria, la cognición, ¿ok? Now, ahora vamos a hablar de los tratamientos farmacológicos, ¿ok? Para la demencia. Cuando digo demencia, estamos hablando específicamente de Parkinson y los cuerpos de Lewy. Pero estos tratamientos que voy a hablar también aplica por cuando tienes Alzheimer también, ¿ok? Son aprobados por Alzheimer. Antes que nada, no hay cura para estas enfermedades neurodegenerativas. Todavía no hay cura. Los medicamentos que tenemos disponibles mejoran tu función y mejoran unos cuantos puntos, 2 o 3 puntos, en los exámenes que nosotros utilizamos en la clínica. Mejoran, que vienen de la escala del 0 al 30, mejoran como 2 o 3 puntos. Pero los beneficios son modestos, son leves. No esperes un cambio drástico cuando empiezas estos medicamentos. Y ustedes se preguntarán, ¿y cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Cuánto tiempo tengo que darle esta pastilla a mi papá, a mi mamá, para ver alguna mejoría? Bueno, yo diría como 6 meses, por lo menos. ¿Ok? Si ves que estos medicamentos mejoran objetivamente o subjetivamente, continúa. Si no estás seguro, la mejor manera, si no estás seguro o no están trabajando, no están haciendo nada, tú estás seguro de eso, entonces descontinúalo. Descontinúalo. No pares el medicamento drásticamente, ¿ok? Siempre tienes que disminuir la dosis progresivamente y entonces lo paras después de unas cuantas semanas. Siempre habla todas estas cosas con tu médico, ¿ok? Nunca hagas estas cosas solo. Bueno, los primeros tipos de medicamentos que utilizamos para la memoria, cuando digo la memoria, para la demencia, la cognición, cuando la función está afectada, ¿ok? Eso es bien importante, porque si la función no está afectada, estos medicamentos no van a hacer nada, ¿ok? No hay indicación para estos medicamentos, pero hay ciertas excepciones a las reglas, ¿ok? Bueno, la primer tipo de medicamento que utilizamos son los inhibidores de la colinesterasa, ¿ok? Y como dije anteriormente, los beneficios son modestos en las pruebas cognitivas que usemos en la clínica,
¿Okay? La primera que utilizamos es lo que le llamamos, en inglés aquí en Estados Unidos se le llama el Exelon. Pero el nombre correcto es rivastigmina, ¿ok? Rivastigmina. Y este es el único medicamento aprobado por la FDA, por sus siglas en inglés, para tratar la demencia del Parkinson, ¿ok? Es el único. Ahora, eso no quiere decir que este medicamento, que es el donepezilo, es efectivo. Es efectivo. Tenemos data. ah, y este medicamento viene en tabletas y viene también en un parche que se pone en la piel. Y ese parche, por cierto, fue aprobado recientemente, que se utiliza uno por semana, el parche de Aricept. Y también tenemos la galantamina, que es otro medicamento que también inhibe la colinesterasa, que también lo utilizamos. Pero normalmente yo empiezo con el donapecilo o el Aricept, porque es más barato, este es más caro. Este son 2 veces al día y este es una vez al día. La acción es bien larga. ¿Ok? Entonces, importante es que sepan los efectos secundarios. El efecto secundario más común son las náuseas. ¿Ok? Normalmente esto se va. Por eso es que estos medicamentos tienen que tomarlos con comida. Te pueden dar diarrea también. Pero voy a decir por lo menos como 20% de los pacientes, eh, por lo menos en mi experiencia en la clínica, no más de 20% de los pacientes se quejan de las náuseas. Y normalmente se van. Y normalmente es cuando, por ejemplo, tú estás tomándole donapecilo, 5 miligramos, que es la dosis donde uno empieza, y la aumentas a 10, ahí es cuando empiezan los pacientes, muchos de ellos a tener como efectos secundarios. Y normalmente son náuseas. ¿Ok? Si tienes el pulso bajo, por ejemplo, un paciente que tiene el pulso de 50, 52, yo no lo voy a poner en estos medicamentos porque el pulso va a bajar un poquito. ¿Okay? Va a bajar un poquito, unos 5 o 10 puntos. Va a bajar. Tienen que tener mucho cuidado. ¿Ok? Ah, ahora, otras razones para utilizar estos medicamentos es cuando tienes alucinaciones. Y normalmente alucinaciones están bien relacionadas con problemas cognitivos cuando tienes Parkinson. Especialmente en pacientes dementes con Parkinson tienen alucinaciones. O sea, esto es otra razón para utilizar este tipo de medicamentos. La apatía, que es la, la carencia de motivación, también es otra razón. La agitación y también la función del caminar. Hay cierta data que indica que cuando tú aumentas la acetilcolina en unas partes del cerebro, mejora el caminar. Eh, Cada vez que lo trato no ayuda, pero la data está ahí. Otro medicamento que utilizamos, pero que los datos son mixtos, ¿ok? Yo puedo contar los pacientes con enfermedad de Parkinson y demencia que están en este medicamento porque yo normalmente no lo utilizo, a menos que el familiar me esté hablando de este medicamento. Raramente lo utilizo porque es que normalmente yo no veo ningún beneficio, pero hay ciertos estudios que indican que hay algún beneficio. O sea que siempre se puede tratar. Y por cierto, este medicamento que se llama la memantina, siempre son bien difíciles de pronunciar estos medicamentos. La gente tolera este medicamento mejor que estos tres. ¿Ok? Es bueno tratarlo siempre y cuando la severidad sea de moderada a severa. Porque si tienes leve, la severidad de la demencia es leve, este medicamento no va a hacer nada, ni te va a tocar. ¿Ok? Vamos a hablar de esto. Yo recibo muchas preguntas de suplementos que se utilizan para prevenir la demencia. Y cuando digo suplementos son cosas que uno trata sin receta médica, que tú lo compras en la farmacia sin receta médica.
Bueno, no hay ninguna evidencia. La evidencia es insuficiente para considerar, para recomendar cualquier suplemento de venta libre para la protección cognitiva en adultos con cognición normal o deterioro cognitivo leve. Y esto es en base a muchos estudios, pero este es uno de los más grandes. Y este fue publicado en el 2018. En otras palabras, yo no recomiendo ah, ninguna suplemento a menos que tengas una deficiencia. Normalmente yo chequeo la vitamina B12, el ácido fólico, porque normalmente están disminuidos en los pacientes de Parkinson. No sé si es porque el medicamento de la levodopa afecta la absorción o otra cosa, no sé. Pero yo tiendo a chequear eso y cuando están disminuidos, entonces hay que reemplazarlo y esos pacientes se benefician de, de vitamina B12 o el fólico, ácido fólico para restablecer esos niveles. Eso es bien importante. Ustedes van a ver en la internet muchas cosas, pero la mayoría de los casos, por no decir el, 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 el 100% de los casos, es básicamente lo que le llaman efecto placebo. Placebo, ¿ok? Que es cuando es lo mismo que si yo te diera una pastilla de azúcar y te doy un medicamento, va a ser el mismo efecto. Y hay mucho efecto de placebo en pacientes de Parkinson y en las enfermedades neurodegenerativas, ¿ok?